La mayoría de las veces en que la mayoría de los grandes conflictos entre las personas surgen de cuestiones realmente sin ninguna importancia. Ya sea en el matrimonio o en la familia, en la iglesia, en el trabajo, muchos de los problemas, divorcios, peleas, separaciones o divisiones tuvieron origen en algo muy chiquito. Casi se puede decir una tontería. Empezó con una pavada y terminó en una guerra campal. Y esto lo vemos todos los días, en la vida de todos los días. Y cuando el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Roma, la iglesia estaba a punto de dividirse, literalmente, por dos razones. Una era la comida que comían, y otra era los días que guardaban, las fiestas a las que participaban. Cualquiera puede pensar cómo una congregación, una iglesia puede separarse, dividirse y pelearse por estas dos cosas tan pequeñas. Parece una locura. Pero es realmente así. La mayoría de las cuestiones que no son importantes, no son esenciales, en donde la Biblia no expresa una opinión definitiva, es donde cada creyente tiene una opinión distinta y a veces estamos hasta dispuestos a pelearnos, sosteniendo nuestra posición. ¿Sí? En el pasaje de hoy voy a tomar el versículo 9 hasta el 12 y vamos a ver de qué manera el apóstol Pablo les aconsejó a la iglesia que estaba en Roma cómo resolver conflictos cuando surgen cosas que no son muy importantes, pero que son origen de grandes problemas. ¿Sí? Cuando en un grupo hay varios puntos de vista y la Biblia no da un versículo que da una respuesta clara sobre ese tema, surgen opiniones diferentes. Cada uno tiene su opinión. Por ejemplo, y estas son cosas que han dividido iglesias. Por ejemplo, ¿de qué color hay que pintar las paredes de la iglesia? Algunos dicen, bueno, blanco, porque el blanco es pureza. Y otros dicen, no, verde, porque el verde es esperanza. Y uno se pueden formar grupos con opiniones distintas. Otra pregunta puede ser, ¿está bien que un cristiano celebre el Halloween? Hay uno que va a decir, no, porque no se puede celebrar la muerte. Y otro va a decir, bueno, pero si no es esa la intención, o no hay esa intención, no tiene nada de malo. ¿Es mejor ser vegetariano o comer carne? Alguno puede decir, no, hay que comer sano, cuidar el cuerpo, así que hay que ser vegetariano. Y el otro dice, no, necesitamos proteínas, así que necesitamos comer carne. El bautismo tiene que ser por inmersión, sumergirse, o puede ser por aspersión, salpicando. Algunos dicen, no, porque Jesús se bautizó en el río, entonces tiene que ser por inmersión. Y otros dicen, no necesariamente, porque lo importante es la fe de la persona que se bautiza, porque no es el agua lo que lo baña, sino es el hecho de la fe, de esa decisión de ser un seguidor de Cristo. ¿La mujer debe usar falda o pantalón en la iglesia? Algunos dicen, bueno, hay un pasaje de la Biblia que dice que la mujer no tiene que usar ropa de hombre, pero en esa época se usaban túnicas, no se usaban pantalones. Y entonces así puede haber opiniones diferentes. ¿Está bien que un cristiano tome vino? No, porque eso está mal, dice alguno. Y otro dice, no, pero Jesús tomó vino. En la carta de Pablo a Timoteo, Pablo le dice, no tomes agua porque te va a hacer mal al estómago, toma vino mejor. A alguno le gusta ese versículo. ¿Puede uno ser cristiano y fumar al mismo tiempo? Y uno dice, no, claro, por supuesto que no. Y otro le dice, la salvación no depende de si fumas o no fumas. La salvación depende de si tú has depositado tu fe en Jesucristo. Y así. ¿El tubo de pasta dental se aplica desde el medio o desde la punta? La Biblia no dice nada. Alguno puede decir, no, por supuesto, desde el medio porque es más cómodo. Y otro dice, no,
Dios es un Dios de orden, hay que apretarlo desde la punta. Y así, cada uno de nosotros tiene una opinión al respecto y hasta podríamos defender nuestra postura, pero en realidad la Biblia no da un versículo que responda a eso. Y es en esas cosas no tan importantes donde se producen las peleas, los problemas, las divisiones y los conflictos en la familia, en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y donde quiera que vayas. No son las grandes cosas, sino las pequeñas cosas mal manejadas. Y eso era lo que pasaba en la iglesia a la que Pablo le escribe la carta que hoy estamos viendo. ¿Sí? Y como la Biblia nos da una enseñanza tajante en ese aspecto, cada uno tiene su propia opinión y podemos empezar, si no mantenemos una actitud correcta de humildad, podemos empezar a juzgarnos. Este otro está mal, este otro está mal, y empezar a juzgar unos a otros, y ahí es donde se quiebra la unidad. Se quiebra la unidad y hay peligro. ¿Sí? Podemos volvernos legalistas y poner ley donde no hay ley, y exigir a los demás que se adapten a lo que a nosotros nos gusta, que tiene que ser así. Y estas pequeñas cosas mal llevadas llevan a las grandes peleas y a las grandes divisiones. Y eso pasaba en la iglesia de Roma. Eso era justamente lo que estaba pasando en los hermanos en la iglesia de Roma. El apóstol Pablo le está escribiendo esta carta. Y vamos a ver juntos en la Biblia cuál fue la solución que Pablo le dio, que Dios le dio a través de esta carta para ellos y también para nosotros. Romanos capítulo 14, verso 9, lo voy a volver a leer y dice así. Romanos capítulo 14, verso 9, aparece en el screen y dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Esta carta está dirigida a una iglesia, a un grupo de cristianos, ¿sí? Eran personas que se habían arrepentido de sus pecados, habían puesto su confianza en Jesucristo y como su único y suficiente Salvador. Se habían hecho cristianos, seguidores de Cristo. Y la iglesia de Roma estaba compuesta por dos grupos grandes, ¿no? Uno eran los que tenían trasfondo judío, que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, y otro eran los que eran de trasfondo pagano, gentil, no judío, ¿sí? En todo lugar, siempre que hay dos grupos de contextos diferentes, surgen roces entre personas, ¿sí? Cuando la iglesia empezó, más o menos éramos poquitos, unos 10, 15 personas. Algunos éramos argentinos y otros peruanos. Y la gente que venía no gustaba de lo toscos que somos los argentinos para hablar. Y entonces otros no gustaban de a veces las jergas o las costumbres que traíamos unos y otros. A la hora de comer, terminaba el almuerzo, terminaba el culto y almorzábamos juntos. A la hora de elegir qué comemos, comida peruana, comida argentina. Ahí estaban divididos los gustos. Finalmente todos llegamos a la conclusión de que la comida peruana es más rica, así que todos nos hicimos peruanos. Pero donde hay contextos distintos surgen los roces. Y eso pasaba en la iglesia de la que Pablo está hablando. Aquí los que se convirtieron del judaísmo traían toda una tradición y educación que incluía no comer ciertos alimentos. El judío no comía carne de cerdo, por ejemplo. ¿Sí? Tenían, por ejemplo, costumbre de guardar el sábado, no el domingo, sino el sábado, y asistir a otras celebraciones durante el año, como la Pascua y otras celebraciones que ellos traían desde chiquititos, les habían enseñado como judíos. Cuando se convierten al cristianismo y están en la iglesia, ellos no pueden despegarse de todo eso que traían como una tradición y como una enseñanza desde que eran chicos. Habían sido criados en esa enseñanza, y aunque ahora entendían con la cabeza de que Jesús nos salvó y somos libres de toda la condenación de la ley, ahora ellos se sentían inseguros de abandonar todas esas cosas de golpe. Entonces conservaban y decían, no, todavía hay que seguir haciendo de esta manera o de otra. Miraban los que comían de todo, miraban los que comían su chanchito, y dicen, no, eso no está bien. No está bien.
y ellos miraban y juzgaban unos a otros. También estaban los de contexto no judíos, los que nunca habían escuchado de eso, pero conocían lo que eran los ritos de en ese momento las religiones falsas que agotaban en esa época. Y en esas épocas los templos a los diferentes dioses de la época en Roma y en Grecia se ofrecían sacrificios de animales, ¿sí? Y se quemaban los sacrificios de animales, y alguna parte del animal que no se quemaba se lo vendía en la carnicería, pero se lo vendía más barato. Entonces el ama de casa que iba al mercado y quería economizar un poco y ahorrar un poco, compraba la carne que era más barata, y esa era carne que de verdad había sido parte del sacrificio a esos ídolos. Entonces esos cristianos que conocían esa historia, cuando venían en la iglesia decían, no hay que comer carne, no sea cosa que sea de la carnicería de Don Pepe, que él tiene la carne ofrecida a los ídolos. Entonces se hacía todo un problema, porque las personas traían sus costumbres y se juzgaban unos a otros. ¿Qué debe hacerse? Cada uno tenía su opinión. Y empezaron a pelearse. ¿Es así? No, es así. Y ahí empezó un problema que prácticamente casi divide a la iglesia. ¿Por qué fue? ¿Por comida? ¿Y por qué días debían ellos de guardar? ¿Sábado, domingo, días feriados? Diferentes opiniones. Así que los hermanos ahora habían muerto y resucitado con Cristo a través del bautismo, pero algunos se atemorizaban de comer carne que hubiera sido ofrecida a los ídolos. Y Pablo lo llama a ellos débiles en la fe, porque necesitaban del amor y la comprensión, ¿sí? Débiles en el sentido de inmaduros, porque todavía no habían madurado y necesitaban amor y comprensión, no que se los juzguen. Y había también otros que no estaban en ninguno de estos grupos, que no se afectaban por nada, comían de todo. Y decía, cualquier día está bien para reunirse. Y Pablo los llama los fuertes, ¿sí? Y ellos comían de cualquier cosa, pero a su vez ellos miraban a los demás y se burlaban, diciendo, qué fanáticos estos, ¿por qué se hacen tanto problema si no es tan complicada la cosa? Y entonces se juzgaban unos a otros. Ahora, cuando una persona es formada fuertemente en un contexto legalista, resulta muy difícil sacarse la idea. Uno lo puede entender con la cabeza, pero hasta que baja el corazón, la verdad que es difícil. Yo sé que es así, pero en la práctica me sale que esto no está bien, o lo otro no está bien. Y así era lo que pasaba en ese problema en la iglesia de Roma. Lo sé con la cabeza, sé que que Jesús nos hace libres, pero en la práctica me cuesta ser libre y hacer libres a los demás. ¿Sí? Cuando la iglesia comenzó, había hermanos que venían de un trasfondo diferente y venían de iglesias en otros países que la mujer no tiene que pararse adelante y usar pantalón. Entonces, durante muchos años yo he usado falda para predicar, muchos años. Después, ya cuando sus hermanos no estuvieron, ahora ya me pongo lo que quiero. Pero, ¿por qué? No por mí, sino para no ser tropiezo a ellos. Porque es difícil sacarse cuando uno trae una tradición. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Qué debemos hacer cuando en cosas no grandes, sino pequeñas, pensamos diferente? Y aquí en Romanos capítulo 14, versículo 3, lo vieron ustedes seguramente la semana pasada, dice así: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios le ha recibido, ¿sí? Es la misma palabra que se usa en el 14.1, que dice recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Qué quiere decir esto de recibir al débil? John Stott, en su comentario del libro de Romanos, dice que recibir al débil en la fe es más que dejar que exista. A veces cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, dice, bueno, allá él y yo aquí.
Y bueno, no es solamente dejar que el otro exista, sino dice recibir al otro, es darle la bienvenida en nuestro compañerismo y en nuestro corazón. Es darle nuestro afecto. En otras palabras, si Dios lo recibió a esa persona, Dios lo perdonó, Dios lo ama, lo hizo parte de su familia, en las cosas no esenciales, o donde la palabra no es clara, ¿quién eres tú para rechazarlo? Eso está diciendo. ¿Quién eres tú para rechazar a alguien que Dios recibe con amor? Si en cuestiones menores, no lo juzgues, no lo menosprecies, solo porque opina igual, no opina igual que tú. Sí. Muy bien, pero hay veces en que es necesario confrontar el error. Cuando la palabra no es clara, dice que debemos recibir, amar, aceptar, no pelear y entender. Pero hay veces en que es necesario confrontar con amor cuando la palabra así lo manda, ¿sí? Cuando una enseñanza no es clara, no debemos ser legalistas y cerrarnos. Pero cuando es clara, nosotros necesitamos confrontar y corregir también. Por ejemplo, hay cristianos, y son cristianos, que son vegetarianos y guardan el sábado, no el domingo. Como los adventistas, por ejemplo. Hay cristianos que toman vino en las comidas y son cristianos. La palabra no lo prohíbe. La palabra prohíbe emborracharse, pero no prohíbe tomar. Hay cristianos, y ellos son cristianos y son hermanos. Y Dios dice, aquí, es el Señor y ese hermano le pertenece a Él. Dios puso su espíritu en esa persona y Él es el que trabaja en esa persona y lo va transformando como a nosotros, guiando, cambiando como parte de un proceso. Pero es Dios, pertenece a Dios, no a ti. No es para que tú lo cambies, para que tú lo transformes, para que tú le presiones. El problema está que cuando alguien no piensa igual, nosotros somos impacientes y queremos hacer la tarea del Espíritu Santo. Queremos convencer de pecado, justicia y juicio a la gente. Y entonces nosotros presionamos a las personas a nuestro alrededor para enseñarles o decirles lo que tienen que hacer o cómo tienen que pensar. Y ahí es cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros lastimamos al otro. Cuando Dios enseña, no lastima, sino que siempre da esperanza y amor y transforma. Pero cuando nosotros somos los que queremos hacerlo a nuestra fuerza, es que lastimamos y los desanimamos. ¿Sí? Hay personas que juzgan a los que no maduran tan rápido y se olvidan que es la tarea del Espíritu Santo trabajar en las vidas, no tu tarea. Tú no eres el Espíritu Santo, recuerda. No eres el Espíritu Santo de tu esposa ni tu esposo, ni el Espíritu Santo de tus hijos. Tampoco eres el Espíritu Santo de tu familia ni de tus amigos. Es una tarea que le corresponde a Él y requiere humildad de parte nuestra, dejar que Dios se haga cargo de ese proceso. 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para juzgar tiene dos acepciones. Primero, hay cosas que la Biblia condena abiertamente. La inmoralidad, la borrachera, la mentira, son cosas que debemos confrontar directamente porque la palabra lo confronta directamente. Así que juzgar donde la palabra juzga está bien, no está mal. ¿Sí? Por ejemplo, si, no sé, viene una persona que es abusador de niños, tú tienes que confrontarlo con lo que, para que se arrepienta y cambie y deje de hacer lo malo. No puedes decirle, bueno, dejarlo pasar. ¿Sí? Cuando la palabra juzga, está bien confrontar. ¿Sí? Pero cuando no, cuando se tratan de cosas menores, hay que dejar de criticar, juzgar y menospreciar al que no es igual en las cuestiones menores.
donde la Biblia no condena. Un ejemplo de esto lo tenemos en Evangelio según San Juan, Evangelio según San Lucas, aparece en el screen, capítulo 18, verso 9 al 14. Evangelio según San Lucas, aparece en el screen, capítulo 18, 9 al 14. Aquí tenemos dos personas muy diferentes. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, injustos, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos un caso de lo que es juzgar. Juzgar es mirar a la otra persona y decir: gracias, porque yo no soy como este. Ni siquiera es como este, así lo dijo el hombre, ¿no? Como este. Gracias porque no soy como este. Eso es juzgar. Eso es menospreciar a la otra persona. Juzgar con desprecio y orgullo, y es lo que desagrada al Señor. A eso se refiere aquí cuando dice: no juzguen los unos a los otros. La cosa es que la palabra no está clara. Tú no tienes el 100% de razón. Entonces no te pelees con el otro imponiéndole tu voluntad. No juzgues, ¿sí? Recíbanle con un corazón amoroso, perdonador, amigable, al que piensa diferente. Versículo 10 al 12, volviendo a Romanos, versículo 10 al 12, termina diciendo: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay muchas cosas que cuando el Señor vuelva las vamos a ver claramente. Ahora las vemos oscuramente y nubladamente, pero hay cosas que recién en ese momento las vamos a ver como realmente son. Y aquí habla de que cada uno de nosotros, los cristianos, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es esto del tribunal de Cristo? Es el juicio a los cristianos, ¿sí? Es diferente al gran trono blanco del Apocalipsis. No es un juicio para salvación o perdición. Es un juicio en que para los que hemos confiado en Jesús, tenemos vida eterna, pero es un juicio en que vamos a recibir recompensa o reproche de Dios, ¿sí? Por la motivación con que hayamos hecho las cosas. Primera de Corintios 3, 11 al 15, 2 hojitas después, nos habla de eso, y dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra que alguno sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra que alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque como por fuego. Todos los cristianos vamos a tener que comparecer ante el juicio, tribunal de Cristo, que no es para saber si vamos a ser salvos o no, porque la salvación es gratuita por lo que Jesús hizo,
Pero sí dice que Dios va a sacar a luz las intenciones de cada corazón. Y se va a saber ese día no solo lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Y todo lo que no sirva se va a quemar. Si la intención tuya fue sincera de dar la gloria a Dios, va a permanecer. Y vas a ser recompensado, vas a recibir corona, premio. Pero si hubo otras cosas, como orgullo y vanagloria, se va a quemar. Y no va a quedar nada. Y cada uno, dice la Biblia, volviendo a Romanos, va a dar cuentas a Dios de manera personal. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no eres el responsable del otro. No eres el responsable de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de la decisión que cada uno de ellos ha tomado delante de Dios. Tú y yo vamos a responder solitos por nosotros mismos. ¿Sí? Delante de Dios nadie va en familia. No vamos a ir en pareja. No vamos a ir en mancha. No vamos a ir como la Alianza Cristiana Misionera de Miramirita. No, solito cada uno delante de Dios. Vas a responder. Eres responsable por tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Y qué tienes que ver con Jesucristo? Muy bien. A la luz de este pasaje, yo pregunto, ¿tú te consideras una persona legalista? ¿Cuántos se consideran una persona legalistas? Nadie. Ok. Lo contrario del legalismo es la gracia. Es lo contrario del legalismo, es la gracia. ¿Das gracia a la gente? No gracias, gracia. Sí. ¿Te cuesta amar a los que no son como tú? ¿Aceptas con alegría que otros tengan una manera diferente? No, si no lo hace como yo lo hago, no. Si no es como yo quiero, tampoco. ¿Aceptas que las personas puedan servir, trabajar, usar su tiempo libre, hacer otras cosas de manera diferente que tú las haces? ¿O las juzgas en tu corazón? ¿Los criticas en tu corazón? ¿Intentas cambiar a tu esposo o tu esposa para que sea como tú quieras? ¿O les dejas hacer lo que Dios quiere que sea? Yo antes de estudiar este pasaje no me consideraba una persona legalista. Pero después de estudiarlo, me di cuenta que soy más legalista de lo que había pensado. Necesito un corazón parecido a Cristo. Yo quiero compartir con ustedes una historia que a mí me gusta mucho, tal vez algunos la conocen, y refleja mucho lo que es la gracia. Lo que es la gracia. Cómo la gracia, no el legalismo, la gracia puede transformar la vida de las personas. Había un niño que se llamaba Teddy Stallard, y él era calificado como uno de los más pequeños o insignificantes. Era desinteresado en la escuela, siempre con su ropa sucia, arrugada, el pelo despeinado, y era uno de esos escolares sin expresión, con una mirada vidriosa, ausente. Y cuando la señorita Thompson le hablaba, él siempre respondía con monosílabos. Era una persona nada atractiva, sin motivación, simplemente un niño difícil de amar. Aunque su maestra decía que quería a todos en la clase por igual, muy adentro de ella sabía que eso no era totalmente la verdad. Siempre que calificaba a ella los deberes de Teddy, hallaba cierto placer perverso en tachar las respuestas erradas y al poner la calificación mala encima de los deberes. Ella debía haberlo sabido mejor. Ella tenía el historial de Teddy y sabía más de lo que quería admitir.
El historial del chico decía así: primer grado, Teddy muestra promesa en su trabajo y actitud, pero una mala situación en su hogar. La maestra de segundo grado, Teddy puede rendir mejor. La madre está gravemente enferma. Recibe escasa ayuda en su hogar. Tercer grado, Teddy es un buen niño, pero demasiado serio. Aprende muy lento. Su madre murió el año pasado. Cuarto grado, Teddy es muy lento, pero se porta bien. Su padre no muestra ningún interés en él. Llegó la Navidad y los niños y las niñas de la clase de la señorita Thompson le trajeron regalos y amontonaron los regalos en el escritorio de ella y se pusieron alrededor de ella para cuando ella los abría. Entre los regalos había uno de Teddy Stallard. Ella se sorprendió de que el niño le hubiera traído un regalo. Estaba mal envuelto y sujeto con una cinta. En el papel estaban escritas las palabras sencillas: para la señorita Thompson de Teddy. Cuando ella abrió el regalo de Teddy, apareció una pulsera de piedras de imitación, con la mitad de las piedras que faltaban, y una botellita de perfume barato que faltaba la mitad. Los otros niños y niñas empezaron a reírse y a mofarse del regalo de Teddy, pero la señorita Thompson por lo menos tuvo suficiente buen sentido para hacerlos callar de inmediato, y poniéndose la pulsera y aplicándose algo del perfume en la muñeca, extendiendo su muñeca a los niños para que huelan, dijo: ¿No les parece lindo? ¿No les parece rico el perfume? Los otros niños, captando el indicio de la maestra, de buen grado, dijeron: sí, está lindo. Al final del día, cuando los otros niños se habían ido, Teddy se quedó. Con lentitud se acercó al escritorio de la maestra y le dijo con voz suave: señorita Thompson, usted huele ahora como mi mamá. Y su pulsera se ve muy linda en usted. Me alegro que le hayan gustado mis regalos. Cuando Teddy se fue, la señorita Thompson se arrodilló y le pidió a Dios que la perdone. Al día siguiente, cuando los chicos llegaron a la clase, los recibió una nueva maestra. La señorita Thompson se había vuelto una persona diferente. La maestra se había convertido ahora en un agente de la gracia de Dios. Ahora era la persona dedicada a amar a sus niños y hacer que ellos puedan estudiar, y empezó a ayudar a todos los niños, especialmente a los más lentos, y en especial a Teddy Stallard. Para fin del año escolar, Teddy mostró una mejora muy grande. Se había igualado con casi todos los demás compañeros e incluso había superado a algunos. Ella no oyó de Teddy por largo tiempo. Él se mudó y luego un día recibió una nota que decía: querida señorita Thompson, quería que usted sea la primera en saberlo. Me gradué en el segundo lugar de mi clase. Con amor, Teddy Stallard. 4 años después vino otra carta: señorita Thompson, acaban de decirme que seré el mejor estudiante de mi clase. Quería que usted sea la primera en saberlo. La universidad no ha sido fácil, pero me gustó. Con amor, Teddy Stallard. 4 años después vino otra carta: querida señorita Thompson, a partir de hoy soy Theodore Stallard, doctor en medicina. ¿Qué tal? Quería que usted fuera la primera en saberlo. Voy a casarme el mes que viene, el día 27, para ser exactos. Quisiera que usted viniera y se sentara donde mi madre se hubiera sentado si ella viviera. Usted es mi única familia que tengo ahora. Mi papá murió el año pasado. Con amor, Teddy Stallard. La señorita Thompson fue al casamiento y se sentó donde la madre de Teddy se hubiera sentado. Ella merecía sentarse allí porque había hecho por Teddy algo que él nunca podría olvidar. El legalismo daña, lastima y mata, pero la gracia de Dios sana los corazones. Que nosotros también podamos, en las cosas pequeñas en que somos diferentes, mostrar gracia de Dios para sanar la vida de muchos. Amén. Vamos a orar.
Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque nos trae luz, porque nos enseña y porque nos dirige. Y gracias también, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de conocerte y tenerte en nuestras vidas. Señor, te pido que nos perdones, porque tantas veces, en cosas casi sin importancia, tenemos nuestra opinión y la defendemos con todas nuestras fuerzas, llegando aún, Señor, a lastimar o pelear a aquellos que más amamos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a tener ese corazón de Cristo Jesús. Danos por medio de tu Espíritu Santo la capacidad de ser agentes de gracia para las personas que nos rodean. Úsanos en esta semana que comienza para ser canales de tu gracia y tu amor, empezando por casa y para bendición de otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.